quiero compartir unos pensamientos que el Espíritu Santo me ha pedido. Quería predicar de sanidad, porque estoy predicando de sanidad en estos días y nos está deleitando mucho el Señor trayendo sanidad. Y quería compartir en cuanto a la paternidad, ¿no? Dios trae sanidad. Pero el Espíritu Santo puso pensamientos en mi mente, en mi corazón, y usualmente es muy difícil para mí predicar en esa dirección la cual quiero predicar, porque se puede entender, no sé cómo se puede entender, ustedes al final ustedes juzgan. Y luché y dije, Señor, realmente le dije, no quiero predicar de esto. Yo quiero predicar de tu paternidad. Yo quiero predicar del amor del Padre, de la sanidad, de la bendición. Y bueno, esta semana, los lunes, estoy traduciendo un curso de sanidad que está dando una profeta de Canadá que vive en Estados Unidos. Se llama Patricia Bootsma, quien hemos tenido el privilegio de conocer las veces que fuimos a Toronto, y que ha profetizado sobre mi vida. Y es una mujer auténtica, una mujer que Dios usa. Algo que me impresionó la primera vez que la conocimos, cómo Dios la usó en la zona roja de Holanda. En Holanda hay mucho libertinaje, la marihuana es legal, la prostitución es legal, y hay una zona que se llama la zona roja. Y en esta zona las prostitutas están como en un estante, como en un escaparate, como en unas vitrinas, digamos, para el mejor postor o para quien pueda pagar lo que ellas quizás valen en ese sentido, tristemente sexual. Esta mujer, Dios la lleva a este lugar con su equipo profético y empieza a ministrarles a estas prostitutas, empieza a ministrarles el amor del Padre, empieza a profetizar sobre sus vidas. Tiene un don profético sumamente agudo. Entonces, una persona que conocemos que es de violencia, de testimonio, y están dando este curso y me invitaron a traducirlo a la iglesia aquí en México. Compartimos el link con algunos, solamente algunos se inscribieron, otros no le hicieron caso, pero el punto es que este lunes estaban hablando de la paternidad, ¿no? De los tipos de padres, padres ausentes, padres duros, padres, tantos tipos de padres, había 5 o 6. Y yo pues normal, y llegó un punto donde habló a mi vida. Y yo terminé en lágrimas, traduciendo y en lágrimas, porque ella tenía una situación donde a los 14 años ella renuncia a su padre. Creció en un hogar abusivo, un hogar donde el padre era muy duro. Y dijo, no, ya no puedo más, yo renuncio. Y se volvió independiente, empieza a trabajar ella por sí misma, se compra sus propias cosas y se aleja de su padre. A los 17 años ella se va de su casa y se hace independiente. Y eso habló a mi vida. Cuando ella estaba en un curso con un hombre de Dios que Dios levantó y tocó ahí también en Toronto, que se llama Jack Frost. Les recomiendo los libros de Jack Frost, no lo confundan con la caricatura de Jack Frost. Pero Jack Frost, el abrazo del Padre, el amor del Padre, era un hombre pescador. Estoy contando como 3 historias dentro de una historia, pero es bueno, todo es bueno. Y este hombre era un pescador y se esforzaba tanto por agradar a su padre. Su hermano mayor era un tenista casi profesional y tenía victorias y títulos, y su padre lo elogiaba, pero él no tenía nada que ofrecerle a su padre. Y él se esforzaba y se ampliaba un poco más para agradar a su padre. Era pescador y se metía en las tormentas más duras con tal de agradar a su padre. Dios lo toca con su amor, con su abrazo, se hace un conferencista, escribe libros, ya murió, ya partió con el Señor. Pero estaba Patricia Bootsma en una de sus conferencias y le hace esta pregunta: ¿cuándo dejaste de ser hijo? Y dice, esto me molestó. Y cuando ella menciona esto, yo estoy traduciendo y ¡pum!, me pega. Porque siempre nos hemos enfocado en la paternidad de Dios, en el abrazo del Padre, y esto ha sido muy bueno y ha traído sanidad. Y cuando ella cuenta su testimonio y dice, es que a los 14 años yo dejé de ser hija, yo renuncié a mi padre. A los 17 yo renuncié a mi familia. Y dije, yo a los 14 años, mi madre, me quedo con ella solo. Todos mis hermanos están haciendo su vida. Mi madre enferma de cáncer.
A los 14 años yo empiezo a tener una independencia económica y empiezo a trabajar y a ganar mi propio dinero. ¡Pum! Me pegó. A los 17 años yo dejo mi casa. Y hay algo que Dios ha estado haciendo en mi vida en estos días, usando circunstancias. Dios ha estado conectándome con gente de mi infancia. Dios ha estado hablándome a través de mi esposa. Y algo que yo me di cuenta después de tantos años es: yo renuncié a ser hijo. Yo renuncié a ser hijo. Yo renuncié a mi padre. Yo renuncié a mi madre. Y me tuve que arrepentir. Y esto trajo una sanidad. Quizás no tuve a los mejores padres, quizás no estuvieron ahí. He tenido más años solo que los años que he estado con mi madre y los años que he estado con mi padre. Pero aún así me tuve que arrepentir y dije: Señor, me arrepiento de haber renunciado a mi identidad. Me arrepiento de haber. Y Dios me empezó a recordar cómo mi padre estuvo ahí en algún. Mis hermanos me dicen: a ti te fue bien con mi papá. Mi papá, cuando tú naciste, él dejó el alcohol, te llevaba para acá, te llevaba. Y yo no me acuerdo. Y me empecé a acordar de algunas cosas y empecé a llorar y abracé a mi esposa. Digo, me acuerdo. Y Dios trajo sanidad. Pero cuando dejas de ser hijo, dejas de ver las cosas buenas en la paternidad de tu padre. Yo le llamo a mi papá y le da gusto y le pido perdón. No la típica llamada: usted me dejó, usted me abandonó, usted nunca me dio, ¿verdad? Que es lo que pasó. Usted golpeó a mi mamá, usted. Padre, perdóneme porque no fui un hijo que siempre estuvo ahí. Y después vamos con la jefa, ¿no? Con mi mamá, que creo que me está viendo. Saludos, mamá, mami. Un abrazo y un beso. Le dije: perdóneme por haber renunciado, perdóneme por haberme venido y haberme desconectado. Sí hablamos, sí, pero como que me desconecté y dejé de ser hijo. Y en esta mañana quiero hablar de esto, pero de un área importante. Yo creo que hay 3 paternidades que Dios nos quiere enseñar, y la una no sustituye a la otra. Una puede bendecir más que la otra, y es la paternidad de Dios, la más importante. Él es Padre. Él es Padre. Y Él escoge revelarse a través de Jesús como Padre. Esta va a ser una prédica larga, se los advierto, ¿ok? Quédense conmigo. Y Él escoge revelarse a la tierra como Padre. Jesús lo revela como Padre. La oración del Padre Nuestro comienza diciendo: Dios, creador del cielo y de toda la tierra. No, la oración del Padre Nuestro comienza diciendo: Padre Nuestro, Abba. Cuando Él está agonizando en Lucas, en Marcos 14, si mal no recuerdo, Él dice Abba. Y Abba es la palabra para papi, papito, mi papi. Una palabra muy íntima, una palabra muy cercana, una palabra de mucha cercanía que solamente un padre y un hijo entienden. ¿Me están escuchando? Y Él se revela como Padre. La segunda paternidad que Él quiere que tengamos es la paternidad de nuestros padres. A la luz de lo que estoy diciendo yo, honrando. Honra a tu padre y a tu madre. No está hablando condicionalmente, está hablando incondicionalmente. Yo les animo que hoy, no sé si tu padre está vivo o muerto, que puedas perdonar. Yo creo que el 99.999 tenemos que perdonar a nuestros padres. Todos aquí. Quizás se murió muy joven, quizás se fue muy temprano, quizás te dejó sin protección, sin seguridad, quizás abusó de ti, quizás físicamente, verbalmente, psicológicamente, sexualmente, de tantos tipos. Abandono, eso también. Falta de disciplina también es un abuso, Esto el mundo no lo va a aplaudir, pero no me importa porque es la palabra de Dios. El que rehúsa corregir a su hijo
lo está preparando para el Seol, para el infierno. El que rehúsa corregir a su hijo es un padre que está abusando, que está rechazando. El rechazo es una forma de abuso. El no disciplinar es una forma de rechazo, ¿ok? Así que si te disciplinaron, te dieron tus buenas nalgadas, fuiste amado dentro del balance. Ya si te sacaron toda la sangre y ahí tuviste que ir al hospital, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Así que todos tenemos que perdonar a nuestro padre, pero en esta mañana Dios me está pidiendo, me ha pedido que hable de la paternidad, la tercera paternidad que tenemos que atesorar y cuidar, y es la paternidad espiritual. Digan conmigo, paternidad espiritual. Han habido tantos daños dentro de la paternidad carnal que muchos dicen: yo nunca necesitaré un padre, o yo nunca perdonaré a mi padre. Pero eso no es así. La Biblia nos dice que tenemos que honrar y perdonar, porque cuando no perdonas, la maldición que estuvo sobre tu padre te alcanzará a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está en la palabra de Dios. En la paternidad espiritual se han hecho tantos daños también, tanto abuso espiritual, tanta pérdida de identidad a expensas del padre espiritual, que la gente dice: no, es que, pero no por esto significa que no exista una genuina y verdadera paternidad espiritual. Vamos a 1 de Corintios capítulo 4. Pablo les habla a los corintios. Los corintios están luchando, pero no se dan cuenta. Y esto es aquí donde viene el peligro espiritual. Los corintios están teniendo problemas de inmoralidad sexual, a tal manera que un hijastro se acuesta con su madrastra, a tal manera que nadie lo está confrontando. Cuando se juntan a tomar la Santa Cena, lo hacen para sus glotonerías, no lo hacen pensando en sus corazones, meditando cómo están. Hay grupos, unos son de Pablo, otros de Apolo. Hay una división total en esta iglesia. Es una iglesia creciente, es una iglesia que está que es grande, se podría considerar una mega iglesia, pero que tiene un montón de problemas que no están siendo atacados. Y Pablo les habla. El problema de la iglesia de los corintios es que no se daban cuenta que estaban luchando. No se daban cuenta que necesitaban una paternidad espiritual. Y es lo que tengo que hablar en esta mañana. Nunca he escuchado un mensaje quizás dentro de este aspecto. Nuestro amigo Andrew Murray de Inglaterra, él ha dado un muy buen mensaje, y creo que faltan padres espirituales. Pero cuando tú escuchas la palabra paternidad espiritual o padre espiritual, tú piensas en un control, tú obsesivo y nocivo. Tú piensas en manipulación y abuso espiritual. Tú piensas en maltrato. Tú piensas en pérdida de identidad. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Y hoy, que es el Día del Padre, necesito enseñar el consejo completo de lo que es una paternidad espiritual conforme a la palabra de Dios, y que creo que traerá grande bendición a nuestro caminar espiritual. Los corintios están luchando, y Pablo les escribe en el capítulo 4 y les dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Desde ahí está diciendo: todo lo que yo estoy haciendo, o todo lo que un padre espiritual hace, es un servicio a Jesús. ¿Por qué? Número uno, para ser un padre espiritual tiene que haber un llamado de arriba. Nadie puede autonombrarse, nadie puede autocalificarse, nadie puede decir: es que yo ya soy. ¿Ves los privilegios de los pastores? ¿Ves los privilegios de los apóstoles o de los profetas? Dices: yo también soy llamado. El llamado es probado y aprobado de parte de Dios. Y te voy a decir cómo es probado. Lo vamos a leer aquí. No es una credencial, no es habilidad, no es inteligencia, no es carisma. Es un llamado de Dios que comienza simple y sencillamente, me voy a adelantar, con algo que se llama quebranto. Digan conmigo: quebranto.
todos quieren ser aprobados, pero nadie quiere ser probado. Y para ser un padre espiritual tienes que ser un servidor de Cristo. Lo que yo hago como pastor, lo que yo hago como padre espiritual, lo hago no porque busco algo de ustedes, no porque tengo un interés de parte de ustedes, porque busco su dinero, porque quiero sus diezmos. ¿Qué razón más estúpida para ser un pastor? Y lo digo con esa autoridad, porque si la motivación de una paternidad espiritual es el dinero, desde ahí estamos mal. Mi sustentador es el Señor, mi proveedor es el Señor. En los momentos de mayor escasez, cuando tenía centavos ni pesos en mi bolsa, yo he aprendido por su gracia a confiar en Él. Cuando el pastor o el padre espiritual voltea, tuerce la mano para que des, cuidado, porque eso es control y abuso espiritual. Cuando Dios me llamó hace 1 año y pico para juntar para más sillas, teníamos 60 sillas, ahora tenemos 100 y pico. Queríamos nada más 20 o 30 sillas. Y lancé el llamado, pero alguien levante la mano y dígame: pastor, usted me forzó, usted me condenó. Y yo he escuchado pastores, con respeto lo digo, que dicen: si tú no das, el diablo va a venir sobre tu familia y sobre tus hijos. Sabes, esto es control espiritual y manipulación, porque nada se debe usar para chantajear, para conseguir algo para la iglesia o para el reino. Claro, el que no diezma le está robando al Señor. Yo te la dejo ahí, pero no voy a estar, a ver, estás diezmando. A mí no me interesa el dinero de la gente. Y esto es el principio, como Pablo se está presentando. Dice: ténganos como servidores de Cristo. La paternidad no es para sustituir la paternidad de Dios en tu vida, no, pero es para demostrar que lo que hacemos es un servicio para Dios. Después de que yo hice el llamado para las sillas, nadie dio. Dije: Señor, tú lo sabes, tú sabes. Segundo domingo se juntaron más. Tercer domingo juntamos, no sé si 40 sillas, 50 sillas, pero a nadie le tuve que estar torciendo la mano ni estar obligando. ¿Me están entendiendo? Todo lo que hacemos nunca debe ser por el interés de lo que me puedan dar las personas o lo que las personas puedan aportar a la iglesia. Esa nunca debe ser la motivación, sino que somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta es una prédica en sí misma. Somos administradores, mayordomos de esa revelación, de ese misterio del evangelio, de esa unción, de esa palabra que tenemos que andar los padres, los pastores, con temor, con cuidado. De repente el diablo viene y te quiere exaltar, pero viene el Espíritu Santo y te dice: hey, humilde, tranquilo, sencillo, porque eres servidor de Cristo, porque eres administrador de algo glorioso. Pablo después lo dice: somos vasos de barro con un tesoro divino. Dice así, ya voy a avanzar más. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y después ya dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Vamos por partes. Los corintios comenzaron a juzgar a Pablo. Y dice Pablo: en mi conciencia yo no tengo nada que ustedes me puedan juzgar. Si es por dinero, lo vamos a leer al final en Hechos 20, con mis manos he trabajado. Si es por palabra, nunca he rehusado darles el mensaje completo de Dios. Y ellos comienzan a juzgar. Y es aquí donde comienza el peligro.
esto lo entiendo que lo usan muchos pastores o líderes para manipular y justificar su pecado, su inmoralidad, su mentira, su avaricia. No estoy hablando de alguien específico, pero hay casos. Pero esto no significa que esté correcto juzgar a las autoridades espirituales. No me juzgues antes de tiempo, dice Pablo. Tampoco significa que yo sea perfecto y que no tenga que ser juzgado. Pero sabes, el que me va a juzgar es aquel a quien yo estoy sirviendo. Estoy sirviendo a Jesús. Yo soy colaborador de Jesús y tengo credenciales. Ahorita me estoy adelantando, pero tengo credenciales, tengo certificados, tengo certificaciones, diplomados. Y no son los que tú estás pensando. Ahorita lo vamos a ver. No me juzgues, dice Pablo, entendiendo que debemos evitar juzgar a nuestros padres. Y algunos deben arrepentirse y perdonar, pero tampoco podemos juzgar a nuestro Padre espiritual. Y Dios prueba como David. Cuando David es acusado, condenado, deseado a muerte por su pastor, por su líder, por su rey, David huye porque no puede estar ahí. Cuando hay abuso espiritual en una iglesia, cuando hay difamación de parte del pastor, cuando hay condenación, si tú no me das, si no das, el diablo te va a condenar. ¿Sabes qué? Ponte a orar porque es tiempo de cambiar de iglesia. Y lo digo sin miedo. David se fue de la iglesia, pero mira, Saúl lo persiguió hasta el desierto, no para orar por él, no para decirle arrepiéntete, David, sino para matarlo. Y David le corta la pieza de su vestido, de su manto, y aún de eso dice: me arrepiento de haber hecho esto contra el siervo. Yo sé que esto lo usan muchos para controlar, manipular, pero yo te quiero enseñar el consejo correcto, bíblico del Señor, de la paternidad espiritual. Y David, cuando le vienen las buenas noticias: yo maté al ungido del Señor, pensando que iban a tener favor con él, lo manda a matar porque has levantado tu mano. Entonces, la paternidad espiritual, debemos ser cuidadosos cuando estamos juzgando a nuestro Padre espiritual. Me incomoda porque aquí yo soy el Padre espiritual. Por eso no es fácil para mí predicar esto. Y luché, yo le dije: Señor, yo no quiero predicar esto, no quiero predicar esto. Por favor, dame un mensaje de el abrazo del Padre, ¿no? Ya no soy esclavo de esa, échamela. Pero no, Dios me pidió, me instó. Dije: bueno, Señor, ayúdame, y solamente tú me vas a dar gracia para dar este mensaje. Y dice Pablo: no por eso soy justificado, porque el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sabes? A veces juzgamos, como seres humanos, juzgamos al hermano, a la hermana, al pastor, a esta, Pero de repente viene la presencia del Señor y Dios ¡fum!, voltea todo y dices: ahora entiendo. Entiendo que la intención de mi corazón no era la correcta. Entiendo que la intención de este juicio que yo emití a mis autoridades, a mi Padre espiritual, no era la correcta. Pero es Dios. Cuando tú veas inmoralidad en mi vida comprobada, cuando tú veas que yo me estoy robando los diezmos y las ofrendas. ¿Qué es robarse los diezmos y las ofrendas? Yo recibo un apoyo de malnutrición, se puede decir así, para mis alimentos. Yo no tengo un sueldo completo. Pero cuando el pastor dice: hermanos, vamos a dar y vamos a juntar para tener un equipo de sonido más chido y más moderno y mejor, y de repente tú estás dando y apoyas, y el pastor nunca compra o nunca se compra el equipo, pero sí le ves con su Mercedes Benz. Quizás estoy, no sé, metiéndome en terrenos, pero entonces ahí sabes que el pastor se está robando el dinero. No quiero decir que el Señor no me pueda bendecir con un Mercedes Benz. Dios me bendice. A mí me gusta dar y Dios le gusta darme. Hace unos meses
Dios me habló y me dijo: quiero que le regales tu computadora Mac a este pastor. Y me lo dijo desde septiembre, octubre. Y dije: bueno, está bien, Señor. Y en noviembre me lo vuelve a confirmar. Y le dije a mi esposa: Dios me está hablando, adelante, vamos a hacerlo, vamos a honrarlo. ¡Pum! Lo bendije, le dije: no te compromete a nada, no te compromete a invitarme, no te compromete, solamente es una obediencia que estoy haciendo al Señor. Una computadora que valió como 17,000 pesos, nueva. Señor, te honro. La semana antepasada alguien me llama y me dice: necesitas un teléfono, que tengo un iPhone 10 que te quiero regalar. ¿Por qué Dios hace? O sea, Dios no está peleado con bendecir, ¿me estás escuchando? Pero cuando es con astucia, con robo, con engaño, entonces ahí sí, ¿sabes qué, pastor? Pues esta no es mi iglesia, porque no comparto tus valores, claro, en honor y en respeto. Y es más, hasta mi esposa va a alcanzar un iPhone 7 también. Pero ¿por qué lo digo? No para presunción. Dios bendice y Dios nos ha llevado a los lugares más hermosos, porque hemos aprendido una palabra que nos decían a mi esposa y a mí unos profetas que conocimos en Madrid. Nos decía: ustedes han aprendido a ser los mismos en cualquier lugar, donde quiera que ustedes. Y nos bendijo, porque nosotros hemos trabajado en Pamatácuaro, en Capacuaro, en las costas de Guerrero, y somos los mismos. En Madrid somos los mismos. Yo no tengo que andar haciéndole la barba a Roberto, ay Robertito. No, somos los mismos, porque la iglesia de Cristo es lo mismo donde quiera que esté. Nunca he conseguido nada por astucia o por manipulación. Ustedes díganme si yo les he pedido algo es más, he buscado bendecir antes que ser bendecido. ¿Me están escuchando? Y ese es un padre espiritual. Entonces, ya me desvié mucho, pero dice: Dios va a manifestar los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. O sea, ellos rechazaban a uno y se vanagloriaban de otro. Yo de Pablo, yo de Apolos, yo de esto, yo de aquel. ¿Me están escuchando? Y dice: porque ¿quién te distingue, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí está el contexto, aquí está el resumen. La iglesia de Corintios ya se siente muy independiente. La iglesia de Corintios, una está juzgando, está teniendo divisiones, está sintiéndose, dice aquí, se está sintiendo que todo lo que tiene es porque lo ha logrado por sí mismo y no pensando en la gracia. ¿Sabes? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, si hay alguna habilidad para orar, si hay alguna habilidad para profetizar, para predicar, no somos nosotros. No somos nosotros. Es Él. Es Él. Pero la iglesia de Corintios sentían que era en ellos, porque había vanagloria. Y la vanagloria, ¿cómo se manifestaba? Aquí vamos. Y esto es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Aún los que nos están escuchando, que no son de esta iglesia, que tienen su pastor, esto es bien importante que lo entiendas para con tu padre espiritual. Dice: ya estáis saciados. O sea, ya no necesito más. Ya. La enseñanza del pastor es lo mismo, el mismo aburrimiento. Le veo vueltas y vueltas, siempre predica que la palabra y que la unción. Yo ya estoy completo. Yo ya no necesito más. Así hemos pensado muchas veces, pero la verdad, siempre hay una palabra de parte de Dios. Siempre hay algo fresco de parte de Dios. Yo pensé que yo ya sabía toda la paternidad, de la sanidad del Padre, hasta este lunes que me topó y me confrontó y terminé en lágrimas. Ahí estaba mi esposa al lado y terminé abrazándome de ella, llorando. La verdad que nunca vamos a estar saciados cuando se trata de Él. Siempre vamos a necesitar más. Siempre vamos a necesitar nuestra paternidad espiritual y claro, nuestra paternidad celestial.
Me estoy perdiendo aquí porque tengo los capítulos completos. Dice, ya estáis ricos, o sea, ya lo tengo todo, ya tengo los dones, ya tengo la habilidad, ya tengo la espiritualidad. Y dice, y ya estáis, y sin nosotros reináis. Pablo lo que está haciendo, está hablando irónicamente, sarcásticamente a la iglesia. Oh, ustedes ya son reyes, ustedes ya están gobernando, ustedes ya están saciados sin nosotros. El problema de inmoralidad, el problema de avaricia, de glotonería y de división de la iglesia de los Corintios se puede resumir aquí, que ellos decían, ya no necesito a mi padre espiritual. Yo he visto gente que se ha salido de su paternidad espiritual, de esta iglesia y de otra iglesia, y los ves y no los ves mejor espiritualmente. No los ves más santos, no los ves más puros. Claro, esto se escucha como control, pero yo no quiero controlar. Yo quiero predicar su consejo en esta mañana. Él me lo está pidiendo y lo estoy predicando con mucho temor y con mucho temblor. Pero hay gente que, ese pastor que acá, y ves sus vidas, dices, bueno, entonces el pastor no estaba tan mal que digamos. Cuando viene una persona a esta iglesia hablando mal de su expastor, digo, este nos va a dar problemas. Y hay gente que Dios los ha transferido a esta iglesia por razones correctas, por lo que sea, pero han sido mesurados y prudentes. ¿Me están escuchando? La paternidad espiritual es un regalo de Dios a la iglesia para nuestro caminar espiritual. Yo he sido bendecido en las diferentes etapas de mi vida por la paternidad espiritual de mis pastores. Y cuando yo decidí comenzar esta iglesia, no fue porque yo salí en rebeldía o porque yo me peleé con el pastor o por sus defectos. Cuando hablamos con él hace 2, 3 años, le dije, él me empezó a pedir perdón. Le dije, no tiene nada de qué pedirme perdón. Yo no me salí por usted. Yo escuché la voz de Dios y fue lo más difícil. Yo amaba estar aquí. Yo amaba esta iglesia. Yo amaba este lugar donde Dios me plantó por 15 años. Yo sembré mi vida. Cuando muchos se fueron, yo me quedé. Cuando el pastor me rechazaba o me señalaba o X cosas, yo dije, aquí es mi iglesia y no me voy a mover porque las cosas no me están funcionando como yo quiero. Este es mi lugar. No fue algo así como que sí, gloria a Dios. No, yo salí en tristeza, en depresión por 2 años, hermanos. Por 2 años yo sufrí por esta iglesia y por mi iglesia y por el pastor que era mi pastor, pero tuve que obedecer al Señor. Nunca dije, oh, ya estoy completo, ya no necesito. Fue una bendición tener a mi pastor y tuve otro pastor y fue una bendición y ahora tengo otro pastor y no tengo que explicar por qué, por honor a sus vidas, pero tengo otro pastor y lo honro y lo bendigo también. Y han sido de bendición a mi caminar y a nuestro caminar. O sea, tantas cosas que Dios te enseña y dices, bueno, no lo sé todo. No lo sé todo. Tengo 30 y tantos años de caminar con el Señor y no lo sé todo. Siempre habrá alguien que sepa y que conozca a quien tengo que honrar y quien Dios va a posicionar sobre mi vida. Ustedes están reinando, o sea, ya se sienten líderes. Es lo que está hablando Pablo. Pablo se está mofando, se está como hablando sarcásticamente. Ustedes son líderes sin nosotros, dice Pablo. Ojalá que fueran líderes para que fuéramos líderes juntos, porque 2 son mejor que 1. Pero la verdad no saben cuál es su problema. Y dice Pablo, seguimos en el versículo, no sé cuál es porque aquí no dice los versículos, perdónenme. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Dice, aquí está lo mero bueno. Aquí están mis credenciales, mis certificaciones. Aquí está mi validez, mi reconocimiento oficial, mi reconocimiento ante el trono.
¿Cuál es? Oh, Pablo, estudiaste toda tu vida bajo los pies de Gamaliel. Eres fariseo de fariseos, judío de judíos. Hablas quién sabe cuántos idiomas. Se cree que hablaba hebreo, se cree que hablaba, no, arameo, latín, griego. Era un políglota, era una eminencia. No, Pablo comienza a decir cuáles son las verdaderas características de un padre espiritual. Y dice aquí, de una manera u otra, burlándose o hablando sarcásticamente o irónicamente hacia la iglesia. Dice: Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes prudentes. Cuando empiezas a sentir que tú eres más prudente que tu padre espiritual, ten mucho cuidado. Lo digo por experiencia. Lo digo cuando yo escuchaba 1000 voces a mi alrededor. Salomón, ¿qué haces en esta iglesia? Nadie te reconoce, nadie te quiere, nadie te habla. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y yo seguí dando ofrendas a la iglesia, yo seguía diezmando a la iglesia y yo seguía honrando a mi pastor con ofrendas personales. No estoy diciendo para que lo hagan, no me malinterpretes. Te estoy compartiendo el ejemplo cuando yo fui probado con mi padre espiritual. En ocasiones la gente decía: tú vas a ser el pastor aquí. Pues no fui el pastor. Tú vas a ser el copastor. Pues no fui el copastor. Y puso a alguien más de copastor. Ese día dije: pastor, lo honro, tiene una ofrenda. Usted va a Estados Unidos hoy, aquí tiene una ofrenda. Porque aprendí a honrar a mi padre espiritual. Pasase lo que pasase, Dios no puede confiar su gloria y los misterios y la administración de su gracia, al menos que tú aprendas a honrar la gracia y el ministerio. Esto es poderoso. Dios no puede confiar en ti su misterio, su gloria, su precioso evangelio, al menos que tú aprendas a honrarlo en tu Padre espiritual. Nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes en Cristo. O sea, Pablo está así como que ustedes están bien, nosotros estamos mal. Estas son mis características. Esto es lo que me avalúa como padre. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Estas son las credenciales de Pablo: el sufrimiento, el quebranto. Mientras la iglesia de los Corintios, prudentes, sabios, reinando, ya estamos saciados, Pablo está diciendo: mira, esto es el camino a la paternidad, al liderazgo, al reinar, al gobierno de la iglesia. El desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo. Yo les digo a ustedes, no predico esto para avergonzarte ni avergonzar a nadie, ni que no, sino para amonestaros. Digan conmigo: amonestarnos como a hijos míos amados. Aquí Pablo está diciendo: yo soy apóstol, pero soy padre. Hoy escuchamos que hay muchos apóstoles. Quizás algunos lo son y no necesitan ser llamados apóstoles. Yo conozco 2 o 3 genuinos, auténticos apóstoles. Pero la mayoría comienza su iglesia de división, dividen la otra iglesia, dividen otra iglesia, tienen 4 o 5 iglesias y ya son apóstoles aprobados, pero tristemente no probados. Ve. Si tú ves y sigues a alguien por las redes y te gusta, ve su vida. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su quebranto? ¿Cuántas veces ha estado en la cárcel? ¿Cuántas veces ha sido difamado? ¿Cuántas veces ha sido traicionado? ¿Cuántas veces se ha enfermado? O sea, estas son las características de un verdadero apóstol. Y dice: mira, no necesito que me llamen apóstol, ustedes son mis hijos. La primera característica del padre espiritual:
Yo sé que nos gusta la sanidad, yo sé que nos gusta el amor, la paciencia, y eso habla Pedro, ¿no? Apacentar a la grey que es del Señor, no como enseñorándose de ella, dándoles pastos, alimentándoles. Pero aquí Pablo está diciendo qué es lo que está haciendo como padre espiritual. Pablo está viendo la inmoralidad, Pablo está viendo la división, Pablo está viendo lo que ellos ni se dan cuenta, porque ellos se sienten que ya son líderes, ellos se sienten que ya saben todo, que ya lo tienen todo, pero Pablo está viendo la división. Pablo está viendo el pecado sexual. Pablo está viendo lo que ellos no ven. Y perdónenme, pero esta es una habilidad del Padre espiritual. El Padre espiritual va a ver tus carencias y te va a amar y te va a bendecir, y va a ver tendencias al pecado, tendencias a la inmoralidad, y va a estar ahí para advertirte, para amonestarte. Ahí ya no nos gusta la paternidad. Nos gusta que nos apapachen, y es bien bonito que nos apapache alguien, que nos diga: hey, vas muy bien, súper, como si fuéramos coaches, como si fuéramos gerentes de Starbucks o de Cinépolis. Súper bien, hoy tuvimos buenas metas. Y es bueno, pero necesitamos un padre que nos amoneste. Cuando está viendo lo que tú no estás viendo, y que tú piensas que lo que tú estás viendo esa es la verdad, cuando Dios le está diciendo a tu padre que no es eso, que no estás rico, que no estás saciado, que no eres, que no estás reinando. Ojalá que Dios levante pastores, líderes, profetas genuinos de esta iglesia, pero que pasaron un proceso de sufrimiento, de quebranto. ¿Me están escuchando? El quebranto, nada más, nada. Así que yo estoy peleado con un mover profético donde la gente Pablo le dice: no impongáis manos con ligereza. Significa esto no que no impongas manos, está diciendo: ve primero sus vidas, ve sus finanzas, ve su matrimonio, ve a sus hijos, ve su testimonio, ve el proceso y veles enseñando, y después nombra pastores. Que se levantase otro pastor en esta iglesia genuino, con este proceso, con este quebranto. Gloria a Dios, yo me hago a un lado, y no estoy mintiendo, me hago a un lado. Yo tengo un llamado al avivamiento, yo tengo un llamado evangelístico también, y Dios me puede llevar a otros lugares mientras se queda otra persona aquí atendiendo y predicando a la iglesia. Y dice Pablo: ojalá para que juntos en un equipo, mira, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, Dios te está levantando y siento un llamado, vamos a entrar en este proceso, muy bien. Y de repente, ¿sabes? Ya es el tiempo, vamos a instalarte, vamos a nombrarte. Dios me está llamando a España, Dios me está llamando a Argentina, Dios me está llamando a las naciones. Vamos a un avivamiento, tú te quedas aquí en mi nombre a cuidar el rebaño del Señor, porque has sabido valorar el misterio o la administración que Dios me ha encargado, y ahora Dios te la va a encargar a ti. Pero no es enchílame una y ya, no es en tu tiempo, no es a tu manera. Es un proceso de mucho dolor y quebranto que yo mismo he tenido que pasar y tuve que pasar. Y yo no sé si fui aprobado, pero lo que sé es que sí fui probado. Yo le decía al Señor: ¿por qué tanto quebranto en mi vida, Padre? Soy tan orgulloso, soy tan duro. Y Dios me dijo: no, yo te he preparado para ser un padre. Porque si no me ha quebrantado las cosas que he vivido, entonces, Señor, me da miedo. Si tú, analizándome, orando, si tú ves más orgullo en mi vida y lo que he vivido no me ha quebrantado, entonces no sé qué me espera. Ten misericordia, me quebranto. Y Dios me dice: no, es mi preparación para darte credenciales, para darte mi ayuda y mi gracia. Porque Jesús le dice a Pablo en 2 Corintios: bástate mi gracia. Si yo a estas alturas no sé que no es por mis fuerzas, ¿qué dice Zacarías 4:6? No es por fuerza con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces no sé qué me va a hacer entender, pero no, me están entendiendo. Yo no tengo nada que ofrecerte, iglesia. Yo no soy carismático, yo no tengo habilidades de persuasión, astucia o maña. He sido tan quebrantado que no tengo lugar y tiempo para esto. Pero Dios me ha dado un corazón de padre, espiritualmente hablando. Y dice Juan: ¿cómo me gocé
al saber que mis hijos andan en la verdad. El dolor más grande para un pastor o para un padre espiritual no es que no entró lo suficiente de diezmos. El dolor más grande para un pastor es ver una oveja descarriarse, o una oveja que sabes que podría ser usada poderosamente por Dios, pero dijo, no, eso es lo que más me ha dolido como pastor. No que se enojen conmigo, que me digan mis cosas, o eso no me... Es la vida espiritual, porque soy un servidor de Cristo, porque soy llamado a ser tu padre, como lo dijo Darth Vader, ¿no? En Star Wars, yo soy tu padre. Pero no en ese sentido. ¿Qué dice Pablo? Aquí se pone bueno. Amonestaros como hijos amados. Un padre, un pastor, un padre espiritual que ama a su iglesia, la amonesta. Aunque sea el que diezme más, aunque sea el que ayune más, aunque sea el que está más temprano que nadie, aunque sea el que le da ofrendas personales, aunque sea el que, ¿me están entendiendo? Un verdadero pastor, un verdadero padre espiritual ama a su hijo, dé lo que dé, apoye como apoye, sirva como sirva. Ay, es que se va a ofender y yo no va a diezmar. Nada, me vale, perdóneme. No me molesta eso, porque tengo que enseñar el consejo completo de Dios. Y cuando veo que aguantan vara, digo, míralo, está creciendo. Aquí hay 2, 3 personas que nos hemos echado nuestros buenos, así como confrontamientos, y aquí siguen. Digo, wow, estos son de los que realmente valen la pena, de los buenos. Porque hay gente, el pastor no me saludó, me voy a otra iglesia, ¿verdad? Es que no me vieron, no me ayudaron. Pero cuando el pastor viene y te amonesta, el padre espiritual, y dices aquí, wow, este tiene potencial, este es candidato a la gracia y al poder y a lo que dice Pablo, ¿no? A lo que dice al principio, a la administración de los misterios de Dios. Wow. Seguimos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ayo es un maestro, era un esclavo que te acompañaba a la escuela y no podías salir de tu casa sin él. Aunque tengas, dice, 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Cuál es la diferencia de un maestro y un padre? Que al padre le costaste, que el padre, el ayo está haciendo su trabajo, pero el padre está derramando lágrimas y siendo la escoria, siendo lo más bajo, lo que dice Pablo, por ti. Esa es la diferencia. Tenemos hoy en día líderes que buscan los diezmos, que buscan las glorias por medio de la gente y que no dan ni un comino por ti. No dan nada por ti, no les importas. Pero un verdadero padre espiritual da su vida por las ovejas. Da todo por ellos. ¿Cuál es su motivación? ¿Que me aplaudan? ¿Que me den? Hay una unción especial para querer ver el carácter de Cristo. Esa es mi motivación. Wow. Ahí está José, que llegó todo solo, triste, abandonado, herido, y ahora es un esposo, es un padre trabajador. Dices, wow, que ora con poder y autoridad, que ayuna. Dices, esto es. Ves a César, ves a Jico, ves a Lupita con César, ves a la gente con la cual has estado trabajando. Y dices, esta es mi mejor paga. Gracias, Señor. No tengo otra motivación. No quiero nada de ustedes. Claro, si quieren bendecirme, pero no es mi motivación.
mi motivación es ver que te parezcas a Jesús. No tengo otra motivación. Que seas como Cristo. Que ames como Cristo. Que sirvas como Cristo. Si no fuera por eso, yo tengo muchas habilidades que Dios me ha dado y puedo hacer dinero allá afuera y tener un título y tener logros. Hablo 3 idiomas, me puedo ir a otro país, me puedo ir a Cancún y hacer mucho dinero, pero esa no es mi motivación. Nunca ha sido mi motivación. Mi motivación es servir a Cristo y ver las almas ser transformadas por Él. Y dice Pablo: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto los ruego que me imitéis. Por esto mismo es enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Fíjate, de la iglesia de Corintios dice son amados míos. De Timoteo dices hijo amado y fiel. Algo hubo en Timoteo. En Hechos 17, quizá, déjame ver si aquí lo tengo anotado, 16, Pablo escoge a Timoteo. ¿Podemos pensar que nuestro padre espiritual es el que nos predicó a Cristo y nuestro primer pastor? Sí. Pero dice aquí en Hechos 16 que cuando Pablo conoce a Timoteo, dice había un discípulo de madre judía y padre griego. O sea, ya era cristiano. Pero Pablo le predica, trabaja en él y después se convierte en un hijo. Así que los que vienen de otras iglesias, ¿quién creen que es su padre espiritual ahora? Su servidor. Hay algo especial en dedicar tu tiempo, en preparar la palabra, orar, y que Dios dice, ok, tú te convertiste como Timoteo en otro lugar, pero ahora dice, ya es mi hijo amado. Ustedes son mis hijos. ¿Por qué? Porque yo lo digo no, porque he sufrido por ustedes. Y si tú estás viendo esta prédica y es otro tu pastor, eres hijo de tu pastor, espiritualmente hablando. No sustituye el pastorado tu paternidad terrenal. Yo escuché a un pastor decir una vez que el pastor era más importante que el padre. No es verdad. ¿Ok? Es Padre Dios, Padre terrenal y después el Padre espiritual. ¿Ok? Porque yo conozco gente que honran más a su pastor que a su padre. Entonces es una incongruencia. Yo creo que cuando conoces al Padre celestial, vas a honrar a tu Padre terrenal y vas a honrar a tu Padre espiritual, y ninguno va a sustituir al otro. Esto es bien importante que lo entendamos. Han habido muchos daños en esto y yo quiero predicar su palabra. Y dice Pablo, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo o Timoteo había absorbido la enseñanza de Pablo en todas partes y en todas las iglesias, de tal manera que ahora él va a enseñar lo que Pablo ha enseñado. Un hijo fiel enseña lo que ha recibido y lo comparte a los demás. No le pone su propia crema, no le pone su propio sazón, sí en estilo, sí en personalidad, pero no transgiversa o tergiversa las cosas para su propio bien. Alguien que es fiel escucha y transmite. Una persona que es hijo y que tiene su padre espiritual escucha lo que el padre enseña y lo sabe transmitir. Cuando todavía no podemos transmitir lo que hemos aprendido, entonces no estamos listos para ser fieles ante el Señor. Dice Pablo, el cual ya se lo leí, mas algunos están envanecidos. O sea, en los corintios ya saben, estaban en ya Pablo, por favor, nosotros ya sabemos, ya estamos ricos, ya estamos reinando. Por favor. Dice, pero iré a vosotros. Dice, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras, según el sapo la pedrada. Queremos un pastor amoroso
entonces seamos hijos que escuchamos y somos fieles a lo que Dios nos está hablando a través de nuestro Padre espiritual. Pero si somos rejiegos, Pablo lo está diciendo, ¿quieres que vaya con vara o quieren que vaya con espíritu de mansedumbre? Si tú estás en humildad, yo voy a ir en humildad, pero si tú estás envanecido, yo voy a tener que ir en vara. De repente el Padre espiritual se pone muy efusivo y muy duro y tú, ay, ya no quiero ser cristiano, no, ya no quiero saber nada. Pero no, es que el pastor está viendo la inmoralidad, o sea, hablando lo que Pablo está hablando. El Padre está viendo lo que tú no puedes ver. Entonces tienes que escuchar. Y si vino con vara, ¿por qué el pastor me habló con vara? Voy a analizarme. Y si siento que se pasó de lanza, ok, pastor, no tenía por qué hablarme así, pero escucho la palabra, la recibo. ¿Me entiendes? Dice Pablo, no significa que yo no vaya a ser juzgado, pero el que me va a juzgar es el Señor. No juzgues a tu padre terrenal ni tampoco a tu padre espiritual. ¿Por qué? Ya voy terminando la mitad. Porque Malaquías, capítulo 4, dice, he aquí yo haré volver. Bueno, vamos a leérselo aquí en la Biblia de las Américas. Es una prédica larga, pero creo que va a traer bendición. Es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esto es bien fuerte. Esto tiene que ver mucho con la paternidad de tu padre terrenal, ¿ok? Pero también con la paternidad espiritual. Porque está hablando de un profeta que va a volver, y este profeta va a traer un mensaje que va a restaurar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Porque si no, la tierra será herida con maldición. Yo creo que hay maldición en la tierra porque hay hijos abandonados por sus padres. Yo creo que hay maldición en la tierra porque hay hijos que odian y deshonran a sus padres. Pero está hablando aquí de un aspecto espiritual. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice, él hará volver a los padres. El mensaje de Juan el Bautista no fue un mensaje grato a nuestros oídos. Su aspecto mismo no era grato, era irrelevante. Hoy que se habla mucho de la relevancia, él era irrelevante, se vestía raro, se vestía con piel de quién sabe qué y comía langostinas y langostas, chapulines, pues, como decimos en México, y miel. Era una persona rara y su mensaje es: arrepiéntanse, generación de víboras. O sea, este es el padre que estás hablando. Este es el mensaje que estás diciendo. Sí, porque si lo vemos, preparó el camino a través del arrepentimiento y el bautismo para traer el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, al Padre. Yo creo que de repente hay tanto lío en las iglesias porque el padre no ha entendido su rol, el padre espiritual, pero tampoco la iglesia ha entendido su rol de hijos espirituales. Y de repente vienen enfermedades, de repente viene escasez, de repente viene acusación, condenación, porque no entendemos el rol de la paternidad espiritual dentro de la iglesia del Señor. Hay una relación que el Señor va a buscar destruir en tu vida, y es la relación con tu padre terrenal. Dije el Señor, Satanás, perdóname. Hay una relación que Satanás va a buscar destruir y alejar de tu vida, y es con tu padre terrenal. Pero también hay otra relación dentro de la iglesia que Satanás va a buscar destruir, y es tu relación con tu padre espiritual. La va a buscar. Él es astuto, él sabe más que tú. Él conoce cómo funcionan las leyes de bendición y las leyes de maldición. Él dice: yo voy a traer maldición a esta iglesia. Y él busca personas heridas, él busca enseñanzas, él busca circunstancias. Algo que yo he visto en las iglesias o en la iglesia es que hay unos malos entendidos así, pero tan fregonazos, tan perfectos, que sabes que alguien estuvo detrás articulando
Un malentendido, pero dices, wow, o sea, increíble. Satanás, él es experto. La trampa de Satanás es la ofensa. Busca corazones ofendidos para alejarte de Dios y alejarte de tu paternidad espiritual. Muchas veces nuestra relación con Dios se va a reflejar con nuestra relación con nuestro pastor. No puedes con nuestro padre espiritual. No puedes amar a Dios que no ves y decir, ay, ese pastor, rechazar lo que ves. Es muy duro predicar esto, pero lo tengo que hacer porque Él me lo está pidiendo. Y yo le dije, yo no quiero predicar esto. Y Él me dijo, quiero que lo prediques porque es mi mensaje. Y dijo, allá tú me vas a respaldar. No podemos amar a Dios y decir, ay, mi Padre, y rechazar a nuestro Padre espiritual. Si hay algo que tú tienes que juzgar, o tú que estás ahí viendo esta predica que tienes a tu pastor, si hay algo que tienes que juzgar, déjalo al Señor y ora por él. Si crees que la iglesia ya está en inmoralidad y que hay, retírate calladamente, con respeto y honor aún, y vete a otra iglesia. Pero no puede haber una incongruencia. Dios sí, el pastor no. No funciona así. Yo veo el reflejo de cómo la relación con Dios siempre te va a llevar a una relación, claro, con tu padre, con tu esposa. No puede haber incongruencia. Yo le he dicho a mi esposa, mientras más busco de Dios, más te amo. Sí, de repente, no sé, que una canción romántica de nuestra juventud, que una cena, pero lo que más me prende a mí románticamente hacia mi esposa es bien raro, es mi conexión con Dios. Lo que más me hace amarla no es una canción de Ricardo Montaner, no es una cena de gala, no es el 14 de febrero. Lo que más me hace amar a mi esposa es mi relación con mi padre. Entre más amo a mi padre, más amo a mi esposa. Si tú dices que amas a tu padre y no amas a tu esposa, a tus hijos, a tu pastor, a tu padre, entonces no tienes una revelación todavía completa. Piensas que ya estás rico, piensas que ya estás saciado, piensas que ya estás reinando, pero Dios te dice no, porque no funciona así. Las aguas de arriba van a influir en todas las aguas de abajo. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Así que bueno, muy bien. Aún, no lo digo como excusa para que yo peque, pero aún cuando el padre peca, ¿dónde está el honor? Hay personas, esto lo dice John Bevere, un autor de La trampa de Satanás, y él dice, hubo un caso donde un pastor cayó y vino una mujer y públicamente ella lo denunció. ¿Estuvo mal el pastor? Claro que sí. ¿Necesita restauración? Claro que sí. ¿Necesita seguir pastoreando? A ver, ¿qué saben ustedes? No, no puede estar pastoreando un pastor después de una caída de ese grado, de ese nivel. Pero ella fue públicamente, dijo, mi pastor adulteró en televisión nacional. 2 semanas después ella cae muerta. Aún en los momentos donde no lo estoy diciendo para justificarme, ora por mí. Todos tenemos tentaciones de todo tipo, que Dios me guarde. No soy un vaso de barro que necesito su gracia. Y Dios me guarde, yo no quiero pecar, yo no quiero caer. Pero sé que dice Pablo, que dice un dicho, si piensas que tú no puedes caer, entonces eres más fuerte que Sansón, más sabio que Salomón y más prudente que David. Los 3 cayeron. Guárdame, Señor. Pero aún en los momentos cuando tu padre espiritual, tú que me estás escuchando, y la iglesia aquí, la iglesia allá, aún ahí donde está el honor. No puedes difamar ni hacer algo público. En grupos pequeños sí, en los líderes, en los servidores, pero no difamar a la persona. Porque esto refleja nuestro corazón. Porque esto refleja que tú estabas esperando, que comías ansias para que él cayese, para tú tomar su lugar. Esto es fuerte. ¿Me están entendiendo? No he terminado. Mensaje largo. ¿Siguen conmigo? Qué bueno, gracias a Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo, ya se me perdió aquí la cita, discúlpenme. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahorita les doy la cita. Pablo dice: mis hijos, por quienes sufro dolores de parto, para que hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Perdí la cita, discúlpenme. A ver si alguien me puede ayudar ahorita. El pastor no sabe todas las citas. Los padres espirituales sufren. No nada más sufres tú con la amonestación. Hay un sufrimiento, pero también una gracia hasta que Cristo se forme en ti. Y ahí vas a estar pleno, y ahí vas a estar saciado, y ahí vas a poder reinar. Pero mientras no, aguanta vara. 4:19, gracias, Jico. Muy bien, ahí está. Gálatas 4:19. ¿Por qué cuidamos esto? Ya para terminar, ya vamos a la última parte. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Pablo le está hablando ahora a su hijo fiel, amado, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo ya era pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes. ¿Ok? No le está diciendo apapacha, no le está diciendo pues ten cuidado porque les vas a afectar psicológicamente. Claro, pero está hablando de palabras que si buscamos en el griego es como empujar, estirar, ensanchar, advertir. La palabra amonestar en griego original es advertir. Mira, Mari, estás a 2 metros de caer en ese pozo, te advierto. Pero yo no puedo forzarla, no puedo obligarla, es un consejo. Allá tú si caes, allá tú. Depende de ella si escucha o si no escucha. Pero la bendición de tener un padre espiritual es que el Padre, Dios le muestra lo que tú no puedes ver, aunque te dé orgullo, aunque te dé coraje. Esa es la gracia. Y el riesgo siempre es: hey, chava, cuidado. Y ¿tú qué me estás diciendo? ¿Verdad? Chava y yo somos amigos, tú eres contemporáneo. ¿Y tú qué tienes? Soy su mayor por 15 días.